Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 103. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Gracias. Bueno, acá vamos a tocar tres temas que estuvieron concatenados en estas semanas. Uno, para mí el más relevante de todo, aunque si se quiere no representa una novedad, pero es el más relevante de todos, que es que se conoció el índice de pobreza. Los números con lo que respecta a jóvenes menores de 15 años, casi 6 de cada 10 jóvenes menores de 15 años son pobres. Y no solo eso, sino que los pobres son más pobres. Esto quiere decir que la diferencia o el tramo que tienen que tener los pobres para dejar de serlo es aún más extenso. Y ha crecido también la indigencia. Y digo que no es una novedad porque la estadística es eso, una estadística, un número que obviamente presenta un montón de análisis como para poder profundizar, pero es algo que ya se venía anticipando, no representa una sorpresa. Y después el elemento de la ocupación de tierras en el partido del presidente Perón, en la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en la localidad que es la cabecera de ese distrito, en Guernica, en la toma de tierras que es la más importante que se está llevando adelante por estos momentos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Hay ahí todo un dispositivo interministerial para buscar una salida pacífica. Cuando ya hay 2 pedidos de desalojo por parte de la justicia, confirmado por la Cámara, y hay un elemento ahí que no me gustaría pasar por alto, es que la fecha en que se conoció el índice de pobreza, llegando al más del 45%, más 45 de cada 100 argentinos es pobre, fue el 1 de octubre, fecha también dispuesta para el desalojo. Y me hago una pregunta casi retórica, ¿alguien estuvo pensando en eso? ¿En que se daba publicidad a la fecha, el índice de pobreza, y también se llevaba adelante un desalojo que podría, digo, eventualmente haber sido violento? Está postergado y ojalá que no tenga ese desenlace. Y en el medio, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, casi en una decisión unánime. Es un 4-1, pero bien podría ser interpretado en términos políticos como un 5-0. La decisión básicamente fue hacer lugar al salto de instancia, más conocido en latín como el per saltum, que es tomar una causa de los tribunales inferiores y por su gravedad institucional llevarlo a la Corte para que decida. Per saltum, instituto judicial que fue regulado a través de una ley en el año 2012, redactada, la ley propuesta por el Poder Ejecutivo, pero redactada en aquel momento por el que era el secretario legal y técnico, el doctor en leyes Carlos Zanini, y se aplicó 2 veces en la historia contemporánea. En el 2013, el per saltum que tomó la propia Corte cuando se trataba las leyes de reforma judicial promovidas por, en aquel momento, el gobierno de Cristina Fernández, y en este caso por la situación de traslado de 3 jueces federales. Primera conclusión para sacar, para la Corte Suprema, por lo menos no con esta composición, pero para la Corte Suprema contemporánea, la gravedad institucional solamente es cuando afecta a los intereses del propio Poder Judicial. Bueno, la Corte, Guernica, pobreza, 3 temas del tablero de la actualidad y de la política en esta semana. Pablo. Sí, el tema, me parece que el dato que por ahí vale hacer de la Corte, que el gobierno imaginaba que el resultado iba a ser otro. El gobierno, el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, el propio presidente, estaban expectantes de que la decisión de la Corte no iba a ser la aceptación del per saltum, aunque no la descartaban, no contemplaban la hipótesis de que pudiese ser un 4-1, 5-0, como dijiste vos. ¿Por qué 4-1? Porque 4 jueces votaron juntos y Rosenkrantz votó distinto, y prácticamente en su voto Rosenkrantz
anticipó la opinión sobre la cuestión de fondo, cosa que no hicieron el resto de los magistrados. Sí hubo 5-0 en la decisión de aceptar el per saltum. ¿Qué viene con el tema de la Corte? Es un gran interrogante. Todo indica que al tener la semana que viene terminar las vacaciones de los camaristas que fueron trasladados en tiempos de Macri, uno de ellos, Bertuzzi, por lo menos también había sido trasladado previamente en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, están de vacaciones hasta principios de septiembre. Se supone que la lógica, incluso la propia lógica del per saltum, haría que la semana que viene se resuelva la cuestión de fondo. Acá también en el gobierno hay cierta desazón, así como previeron, o no previeron, mejor dicho, o imaginaron que el primer fallo de la Corte iba a tener otro carácter, especularon que posiblemente la Corte iba a pedir y que siga por la vía habitual de los tribunales. Ahora están como una especie de reserva. Algunos especulan que el fallo del fondo debería dar, pero hay una sensación de que la batalla ya puede estar perdida. Por eso empezaron a anunciarse algunas cuestiones de decir, bueno, si la Corte modifica y establece que ahora puede haber traslados a sola firma, es decir, con decreto y un acompañamiento a propuesta de 7 de los miembros del Consejo de la Magistratura, habrá que adaptarse a eso y empezará en todo caso el presidente de la Nación con los traslados discrecionales. Esa es la cuestión que estuvo en el eje de la discusión y que hay ahora una expectativa, yo diría, más negativa que positiva sobre lo que podría ocurrir la semana que viene en la Corte. Se analizó una reunión, una charla en la semana, las reuniones habituales entre el presidente con Máximo Kirchner, Sergio Massa, Guado de Pedro y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y el tema está ahí. Recién el jueves Cafiero salió a hablar, a marcar posición y a plantear que una cuestión administrativa que había tenido de alguna manera una excesiva interpretación política, porque era un trámite, y advertir en todo caso lo que decían, que si esa es la nueva jurisprudencia que establece la Corte, estará dando la Corte validez para que haya traslados discrecionales a la firma del presidente. Eso por un lado. ¿Por qué digo que esa fue la sorpresa? Porque lo de Guernica se venía anticipando, había un indicio de que posiblemente iba a extenderse el plazo, se iba a conceder por parte del juez. Hay una versión ahí que dice que el fiscal Condomía Alcorta quería en todo caso que eso no ocurra, que se ejecute el desalojo el día jueves. Mientras tanto, hubo una propuesta del gobierno bonaerense a ver si le encuentra una vuelta a un tema que tiene una dimensión y una profundidad de una gravedad que me parece que va a seguir presente. Habrá que ver efectivamente si ocurre con una ley que aborde de fondo y un plan que aborde de fondo la cuestión de la toma de tierras y la falta de tierras y la falta de propiedades, pero el tema Guernica parece que se va dilatando, porque justamente también la nueva postergación es que de alguna manera fracasó la intención del gobierno provincial de disminuir lo suficiente el número de familias, que ellos querían bajarlo a 200 personas, eso entendían que podía ser el núcleo más de alguna manera politizado y que de alguna manera ahí iba a ser, estaba ganada la batalla, pero eso no se logró. Y el tercer tema, que esto me gustaría más charlarlo con Alfredo, porque es un tema que tiene que ver con la cuestión de la pobreza y empezó a disparar algunas cuestiones. Hay que recordar que tiene que ver con los datos primer trimestre del 2019, es decir, llega la medición hasta marzo. ¿Por qué esto? En el gobierno lo dijo el jueves Guzmán, la expectativa es que pegó en esa etapa, que la parte más pesada puede ser el segundo semestre, va por semestre, Pablo. El primer semestre, el segundo semestre, porque Guzmán dice que la parte más complicada fue el primer semestre con el tema de la pandemia. Y fundamentalmente el segundo trimestre. El INDEC mide por trimestres y después hace un promedio simple entre los dos trimestres. En el segundo trimestre, la pobreza alcanzó un 47,3%. Es el 50% de la población. Vamos, sí, un número redondo. Y me parece que ahí hay un aporte que hicieron una fundación, la del CIPEC, que me parece interesante, más allá del numerito, que yo creo que hasta me parece es un poco más la incidencia, que si no hubiese existido toda la red de protección
que existía más la que se generó, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentar, los bonos extra jubilados y para la asignación universal por hijo, más lo que existía, que es la asignación universal por hijo. ¿Y el ATP no lo contás ahí? Y el ATP. La pobreza hubiese sido del 52,5%. Yo creo que tiene una incidencia un poco mayor, pero no importa, digamos, la verdad que es menor, sino que simplemente para dar cuenta de la pobreza en términos monetarios, ¿no? Y esa pobreza en términos monetarios es la que genera que la mitad de la población esté sin cubrir esa canasta básica, ¿no? Una canasta básica del hogar, que es el ingreso medio de los hogares en condiciones de pobreza, es de 25.759 pesos, y la canasta básica total es de 43.785 pesos. Por eso es la pobreza medida en términos monetarios. En ese contexto, en estas horas, se está definiendo qué va a pasar con el IFE 4. Se terminó de pagar el IFE 3. Hay que recordar que el pago del IFE, que es 9.700.000 personas aproximadamente, demanda casi 60 días, porque se va distribuyendo entre 250.000 y 300.000 personas por día para que no haya aglomeración en los bancos y demás, todo el mecanismo en los bancos, en los cajeros y todo el procedimiento. Entonces se estira el programa de pago y se está definiendo en estas horas si efectivamente va a haber un IFE 4. Todo indica que sí, porque justamente más allá, lo hablamos en la previa, parece que la pandemia o la mirada sobre la pandemia se perdió potencia sobre el AMBA, donde de todas maneras el jueves tuvimos un récord de más de 14.000 casos, pero la mayoría está en el interior del país. Parece que de todas maneras se está mirando menos el AMBA, parece que ha perdido fuerza, pero está pegando con muchísima dureza en el interior del país. Eso supone que haya habido algunas medidas de restricciones adicionales, como por ejemplo que no se pueda circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana en algunas provincias, además de cuarentenas un poco más estrictas. Toda esa historia haría o justificaría que justamente con más restricciones o con restricciones más fuertes en algunos lugares del país sea necesario que se mantenga en todo caso el IFE. La discusión está ahí, a ver si hay uno más o si se acelera un proceso de transición hacia un programa que calculan en el gobierno sería preferentemente para jóvenes de entre 18 y 24 años, en una especie de primer empleo con formación y parte del salario subsidiada por el Estado, y que alcanzaría a grandes rasgos, esto todavía está por verse porque el número fino no está, a unos 3 millones de personas, un tercio de lo que están recibiendo hoy el IFE. Hay un problema medio técnico con el IFE, que se supone que mucha gente que se inscribió originalmente en el IFE, de changas o de actividades de monotributistas, por ejemplo, volvieron a funcionar con relativa normalidad, y que algunos dicen que no sería necesario para alguno de esos segmentos que siga vigente el IFE. Pero también, según me decían a mí, es como muy difícil hacer una segmentación en estas condiciones, porque justamente el entrecursamiento de datos sería un poco difícil. Y yo no lo mencionó Daniel, pero es un tema que uno a veces lo viene siguiendo. Hoy, viernes, hubo un informe sobre la situación de los incendios en la Argentina. El informe del viernes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestra que hay incendios en 14 provincias, y había 48 focos de incendios en esas 14 provincias. El 30%, 30 y pico por ciento está activo, los otros, algunos están controlados, otros están rodeados, no sé la definición, pero me parece que es un tema que está latente, tiene que ver con que además la mayoría de los incendios son intencionales, hay toda una carga en torno a eso que a veces parece que no termina de aparecer en la atención de la opinión pública. Es un tema político, por ahí, que es lo que piensan ustedes, digamos, porque ahí vos mencionabas el tema de la intencionalidad de los incendios, y lo hago a través de la ignorancia, simplemente traslado la inquietud política. El gobernador Schiaretti, digamos, ¿tiene alguna responsabilidad, alguna opinión? ¿Hay algún reclamo de la sociedad cordobesa, de los medios, no sé, algo, digamos, sobre lo que pasa en su provincia? Digamos, si bien es el cordobesismo y quieren por ahí tener una república independiente de Córdoba,
me parece que se le está incendiando la provincia y no sé cuál es la reacción política al respecto. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Gracias, Alfredo Cucho Zayat. Será hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, Pablo Ibáñez, alcalde de Gones. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos, señores. Un abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima a todos. Chau, chau. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.